Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, ¿qué tal si repasamos las 2 últimas prédicas? Hemos dicho que cambio significa modificar algo. La razón principal por la que la mayoría de la gente cambia lo que en un principio ya habían decidido es porque tienen malicia en el corazón, la cual los lleva a buscar su propio beneficio. Algunos cambian su corazón a causa de su codicia por el dinero, otros lo hacen por el poder o la fama. Al buscar su propia conveniencia, su naturaleza maliciosa provoca que su corazón cambie. En otras palabras, tener un corazón cambiante es tener un corazón de doble ánimo y eso no le agrada a Dios. Dios es espíritu. Él es fiel y nunca cambia. Dios quiere que sus hijos sean como Él. Desea que sus hijos lleguen a ser verdaderos hijos espirituales y que no tengan doble ánimo. Desde el principio, Dios estableció todos los pasos para el cultivo del ser humano y no los cambiará. Ahora bien, Dios obra de acuerdo a su providencia en forma precisa y no hay falla en ello. ¿Se imaginan si Dios cambiara? Me pregunto, ¿cómo podríamos creer en las promesas de la Biblia? Si el corazón de Dios cambiara, no podríamos creer en Él, ni tampoco podríamos obedecerle. Hermanos, en Dios no hay sombra de variación ni de cambio. Por eso, podemos creer y confiar en Él y obedecerle por completo, al 100%. ¿Cuántos dicen amén? Es difícil para aquellos que buscan su propio beneficio y que tienen un corazón traicionero experimentar por fe
el obrar de Dios en sus vidas. Incluso si reciben la gracia de Dios, no la apreciarán, y para ellos será un proceso muy lento llegar al nivel del Espíritu. Incluso su fe podría cambiar y, en ese caso, ni siquiera serían salvos. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de aquellos que fueron por la senda de la muerte eterna por tener este corazón traicionero. En estas dos últimas prédicas les he compartido los casos del faraón de Egipto, del rey Saúl, de Asa, rey de Judá, de Joab y de Ananías y Zafira. Y hoy veremos el último ejemplo. Es Judas Iscariote, quien fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Judas se convirtió en discípulo del Señor buscando algún beneficio, es decir, por interés. Por ello, cuando eso ya no le representó ninguna ventaja, traicionó a Jesús y lo vendió. Viendo la difícil situación del Señor, pensó que ya no le era de interés seguirlo. Todos, el sumo sacerdote, los fariseos, los ancianos y casi todo el pueblo decía que su maestro Jesús estaba equivocado, que guiaba a la multitud por el mal camino, que estaba loco, que estaba endemoniado, etc. Y los principales de los judíos estaban planeando la forma de arrestarlo y ejecutarlo. Entonces, Judas pensó que seguir a Jesús ya no le era de ninguna utilidad, así que decidió traicionarlo y entregarlo a los judíos. Jesús solo mostró bondad y enseñó la verdad, y hasta el último momento trató a Judas con amor. Pero Judas lo traicionó. En la Biblia podrá hallar lo que le pasó a Judas después de traicionar al Señor. Hechos capítulo 1, versículo 18 señala al respecto. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Hermano, ¿alguna vez se ha preguntado por qué Dios ha dejado escrito en la Biblia en forma tan detallada la muerte de Judas Iscariote? Es porque quiere que sepamos lo aborrecible que es tener un corazón cambiante y traicionero y lo detestable que es olvidar la gracia de Dios. Ahora veamos paso a paso cómo cambió el corazón de Judas Iscariote y traicionó al Señor. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, a partir del versículo 21 en adelante, vemos que Jesús está compartiendo su última cena con los discípulos. Y dice el pasaje: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces el apóstol Juan le pregunta al Señor quién puede ser, y en los versículos 26 y 27 el Señor responde: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Aquí se menciona que luego del bocado de pan, Satanás entró en Judas. Quiero que disciernan espiritualmente en forma correcta este pasaje. Tal vez pueda pensar que Judas Iscariote actuó por propia iniciativa, pero en realidad lo hizo instigado por Satanás. Satanás quería matar a Jesús, quien había venido a la tierra como Salvador, y escogió a Judas, quien tenía esa maldad en su interior, para cambiar su corazón y motivarlo a buscar su propio beneficio. Judas Iscariote quería conseguir poder político a través de Jesús. Sin embargo, como la situación no se desarrollaba como él esperaba y como Jesús era blanco de los celos y la envidia de la élite judía, pensó que su posición se estaba deteriorando. Por eso su corazón cambió. Al tener esta clase de pensamiento, Satanás lo asusó, puso en su corazón la idea de vender al Señor, y Judas no rechazó esa idea, más bien la aceptó y comenzó a buscar la oportunidad adecuada para poner en práctica su plan. Lo mismo ocurre con usted.
Hermanos, siervos de Dios y personal de la iglesia, si al enfrentar pruebas no tiene en su corazón la mínima idea de cambiar o traicionar, Dios se agradará con usted. Pero si duda o titubea, aunque sea un poco, o si cambia para buscar su propia conveniencia, entonces su corazón ya habrá cambiado. Tiene un corazón traicionero y a Dios no le agradará eso. Cumplir con lo que ha prometido es bueno. Ese es el corazón que agrada a Dios. Si se aparta de la senda correcta, Dios se alejará de usted. Pero si se corrige y vuelve al camino correcto, Dios se complacerá. Retomando la prédica. Ahora bien, cuando Judas se dio cuenta que Jesús había descubierto su traición, salió rápidamente del lugar donde se encontraban para hacer lo que ya había planeado hacer. Cuando una idea se pone en acción, esa es obra del diablo y ya no de Satanás. Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Eso lo podemos leer en Juan capítulo 6, versículo 70, que cita: Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Y Juan capítulo 13, versículo 2 añade: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Como podrá ver, en la Biblia a veces se menciona al diablo y otras veces a Satanás. Esto significa que Judas no solo tenía en su mente la idea de vender a Jesús, sino también que ya había trazado un plan en su corazón para ejecutar esa idea, un plan detallado, y se había determinado a llevarlo a cabo. Como ya había llegado a ese punto, no pudo volverse atrás, a pesar que Jesús le dio una nueva oportunidad. El pasaje dice que salió rápidamente del lugar para llevar a cabo su plan. Cometió la imperdonable traición de entregar al Señor, quien solo le había mostrado amor, y él mismo terminó sufriendo una trágica muerte. Aunque había estado muy cerca de Jesús y vio todo lo que Jesús hizo, no llegó a circuncidar su corazón y mantuvo esa maldad en su interior. No se despojó de su codicia por la notoriedad, el poder y el dinero, y por eso Satanás pudo tentar ese corazón traicionero. Desde el punto de vista natural, Judas tal vez pudo haber sido inteligente e incluso eficiente en lo que hacía, pero espiritualmente era demasiado necio como para conocer su propio corazón, y por eso se dejó engañar por su propia maldad. El profeta Daniel declaró lo siguiente en Daniel capítulo 12, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esto significa que hay algunos que serán limpios, purificados y refinados a través de diversas pruebas, pero también habrá malvados quienes actuarán con maldad. Lo importante aquí es que aquellos que son injustos no reconocerán su maldad aun cuando estén actuando con malicia. Un ejemplo de esto son los que, por tener un corazón traicionero, han renunciado a sus deberes en la iglesia buscando su propio beneficio en el mundo. No obstante ello, tratan de racionalizar lo que hicieron, es decir, justificar su comportamiento. En lugar de reconocer y aceptar su falta, culpan a los demás. Cambiaron de parecer porque creyeron que lo que obtenían no cubría sus expectativas, pero son demasiado arrogantes para reconocerlo y por eso se limitan a culpar a otros por su actitud. Les doy un ejemplo. Digamos que alguien cambia de manera de pensar y se decide a dejar lo que ha venido haciendo hasta ese momento. Así que renuncia a su labor o función. Y hay otro que también cambia de manera de pensar, pero culpa a los demás de su actual situación. Hay una gran diferencia en el nivel de maldad en el corazón de cada uno. El primero, por ser débil, su corazón cambió. Pero en el caso del segundo, no solo su corazón cambió, sino que pecó culpando a otros de las consecuencias de sus malas decisiones. Y como ha racionalizado, es decir, ha justificado su manera de actuar, ni siquiera podrá darse cuenta que está
comportándose mal. Del mismo modo podemos ver la astucia del diablo y de Satanás al inducir al hombre a tener esa clase de corazón traicionero y a ser irresponsable en cumplir con su servicio o en renunciar a sus obligaciones en la iglesia o en cualquier otro ámbito de su vida, hasta que no alcance el nivel del Espíritu completo, es decir, la santidad. Encontrará muchas cosas que no estarán de acuerdo con su forma de pensar o con sus ideas. No obstante, como hijo de Dios que ha recibido el Espíritu Santo, si vive por la palabra de Dios y ora en la plenitud del Espíritu, podrá superar esa etapa. Hermanos, una vez que ha recibido el Espíritu Santo, podrá creer en la resurrección del Señor, cosa que no puede hacer ni entender la gente del mundo. Aunque no tengamos una explicación científica de ello, como hijos de Dios y si tiene la llenura del Espíritu Santo, podrá creer completamente en la palabra de Dios. Ahora bien, para mantener la plenitud del Espíritu, tenemos que continuar orando sin cesar. A través de la oración podremos comunicarnos con Dios y recibir la ayuda del Espíritu Santo. Hasta que no alcance el nivel del Espíritu perfecto, la oración será como un cordón umbilical para recibir la gracia y el poder de Dios. Repito, la oración es como una línea directa de vida o un cordón umbilical para recibir la gracia y el poder de Dios. Si no ora, no podrá recibir la gracia ni la fortaleza de Dios. No podrá recibir la ayuda del Espíritu Santo, y el diablo y Satanás lo acecharán. Ahora me dirijo a los caballeros y hombres de negocios de esta iglesia, especialmente a los que están empezando un negocio. ¿Hay alguien que está empezando un negocio solo basado en su sabiduría, experiencia y habilidades sin orar por ello? No importa su habilidad en el comercio, no importa lo amplia de su experiencia. Usted no sabe lo que acontecerá el día de mañana. Si Dios no está con usted, no tiene ni idea de lo que le va a pasar mañana. Cuando ora, Dios lo protege. Dios lo protegerá de cualquier mal. Incluso si todo parece que va mal, Dios obrará para su bien. Por ello, el que ora no desfallecerá, ni se desanimará en ninguna prueba. Hermano, el diablo y Satanás andan como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora bien, si deja de orar, perderá la plenitud del Espíritu Santo y el enemigo no perderá esa oportunidad. Tratará de tentarlo y de poner malos pensamientos en su corazón. En ese momento, usted deberá desechar eso de inmediato y procurar pensar en lo espiritual. Pero si acepta esos pensamientos, Satanás irá más allá de solo tentarlo e instigarlo. Satanás entrará en su corazón como una serpiente que se enrosca alrededor de él. Sí, Satanás se apoderará de su corazón. Satanás lo provocará a hacer lo que él quiere. Una vez que llegue a ese punto, no le será fácil volver atrás. Cuando Satanás obra fuera de su corazón, es fácil rechazarlo, pero una vez que penetra en su interior, no tendrá la fuerza suficiente para deshacerse de él. No le será fácil echarlo fuera de su corazón. Comenzará a pensar y a decir lo que Satanás ponga en su mente, y cuando eso lo ponga en acción, será el diablo quien lo induzca a hacerlo y lo lleve a traicionar a los demás. De esa manera, antes que Satanás lo incite y que el diablo lo lleve a accionar, su corazón ya debe haber aceptado un considerable grado de maldad. Cuando esas condiciones de maldad se combinan con el diablo y Satanás, con el tiempo llegará a cometer cualquier acto de maldad y de pecado. Satanás y el diablo son dos cosas separadas. Las diferentes clases de maldad en su corazón, como la mentira, los celos, la envidia, etc., primero se combinan con Satanás y luego con el diablo. Finalmente, todo eso da a luz el pecado y la maldad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 4, dice al respecto: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios.
En estos días postreros, cuando la maldad del hombre abunda en la tierra, el ser humano no guarda su corazón con la palabra de Dios, que es la verdad. Buscan el placer en lugar de buscar a Dios. Son vanidosos y traicioneros. Hacen lo malo. Creo que ahora podrá entender lo importante que es proteger su corazón con la palabra de Dios. Los animo, hermanos, a que recuerden estos mensajes y que no tengan un corazón cambiante, incluso si se trata de cosas insignificantes. Debe hacerse el hábito de no cambiar de decisión ni de manera de pensar. Si puede mantener su palabra, es decir, guardar su corazón aún en asuntos sin importancia, entonces lo podrá hacer tratándose de asuntos importantes. Nunca diga que por tratarse de algo pequeño usted puede cambiar de opinión. Si empieza a ser firme en sus decisiones, esto es, a no cambiar, aún tratándose de un asunto de trámite o cotidiano, eso se volverá un hábito en su vida. Deberá hacer de esto un estilo de vida y así, al enfrentar un problema de mayor magnitud, su corazón no cambiará. Si su corazón cambia por un asunto menor, entonces de seguro cambiará si se trata de un asunto de mayor importancia y viceversa. Queridos hermanos y hermanas, hay una cosa más que debemos considerar. A Dios no le agrada el corazón traicionero. Así que es importante que usted sirva en la iglesia sin cambiar. Lo importante es la clase de corazón que más agrada a Dios. Ahora bien, una pregunta. ¿Usted cree que a Dios le agradará que sirva en la iglesia por obligación o por dinero? ¿Usted cree que a Dios le complacerá un corazón que no cambia por miedo o necesidad? ¿O que hace las cosas a la fuerza o por obligación? ¿O a Dios le agradará el corazón que está agradecido por la gracia y la misericordia que le ha mostrado y que ha decidido consagrarse totalmente al Señor? Les voy a dar un ejemplo ilustrativo. Cuando usted hace un voto o una promesa a Dios en oración, le pregunto, ¿es su corazón perseverante con esa promesa desde el principio hasta el final? Muchos hacen una promesa para orar a Dios. Sin embargo, la fragancia de la oración de cada corazón es diferente. Algunos oran porque ya han hecho una promesa a Dios y no la pueden romper. Es decir, oran por obligación. Otros lo hacen porque aman a Dios y por eso anhelarán el momento de la oración. Estarán agradecidos porque Dios los bendecirá. Hermanos, una pregunta. ¿Con qué clase de corazón oran ustedes? En mi caso, yo estoy particularmente agradecido a Dios. Incluso cuando era nuevo creyente, nadie me enseñó ni me obligó a orar. Si alguien me decía que debíamos de orar por el reino de Dios y su justicia, yo no solo oraba todos los días, sino también ayunaba. Si alguien me decía que teníamos que orar por la construcción de la iglesia, pues yo ayunaba y oraba. Oraba y ayunaba por los pastores, por los siervos de Dios, por los diversos ministerios de la iglesia, por la congregación. Sí, hermanos, oraba y ayunaba por todo. Cada vez que alguien me pedía que orara por algo, inmediatamente cogía algunas cosas y me iba a la montaña a orar. No tenía mochila, así que envolvía mis cosas en una manta. Tomaba mi Biblia y un himnario. Hoy en día la Biblia incluye el himnario, pero en esa época venían por separado. Bueno, el punto es que me iba a la montaña y oraba allí durante una semana o algo así, y luego regresaba. Nadie me dijo que debía hacerlo, pero hice un voto para orar, para hacer vigilias de oración y ayunar por la iglesia y por el pastor. En esa época ni siquiera soñaba con convertirme en pastor de una iglesia. No saben lo agradecido que estoy por haber orado de esa manera. Repito, nadie me dijo que lo hiciera. Tampoco lo hice para que alguien me viera. Lo hice por mí mismo. Me iba solo a la montaña a orar
y me gustaba orar en la cima. ¿Saben por qué? Porque de esa manera me imaginaba que estaba más cerca de Dios. Como no había donde resguardarse del sol, regresaba bronceado. Lo bueno era que, como no había nadie quien me escuchara, a nadie le importaba lo fuerte que yo clamara. Mientras más alto subía en la montaña para orar, menos gente había allí. Les cuento algo. Un día fui a orar toda la noche a la montaña. Estando cerca de la mitad de la vigilia, me di cuenta que varias personas habían llegado al mismo lugar. Así que pensé en ir más arriba para tener mayor privacidad. Subí por un lugar donde había rocas grandes. Todo estuvo bien hasta que llegó el momento de bajar. Después de haber orado por varias horas, creo que fue alrededor de las 4 de la mañana, estaba demasiado oscuro para ver por dónde debía bajar. Subir no me costó mucho trabajo, pero cuando traté de bajar no pude encontrar el camino. Donde pisaba sentía como si estuviera al borde de un abismo. Así que tuve que esperar hasta el amanecer. Hermanos, el tiempo de oración debe ser un momento entretenido y de gozo. Así podrá orar con todo su corazón. Después de orar varias horas, debería sentirse como si estuviera flotando en el aire y recibir la llenura del Espíritu Santo. Cuando ora con todo su corazón, se sentirá cada vez más lleno del Espíritu Santo. Pero si ora por obligación, le resultará difícil hacerlo. No obstante, si lo hace con todo su corazón, mientras más ore, más se llenará del Espíritu Santo. El tiempo se le pasará volando. Sentirá que un par de horas de oración pasan como si fueran 1 o 2 minutos. Así que hay quienes vienen a orar por obligación, porque saben que no deben cambiar de decisión. Y hay otros que anhelan que llegue la hora de la oración. Vienen con gratitud porque saben que Dios los bendecirá. Ahora bien, entre estos dos ejemplos, ¿cuál cree que agradará más a Dios? Lo mismo ocurre con sus responsabilidades en la iglesia y hacia Dios. Muchos son fieles al principio, cuando son nombrados en algún ministerio en la iglesia, pero a medida que pasa el tiempo, su corazón cambia. Hace poco, un siervo de Dios se me acercó y me pidió que le señalara sus fallas. Así que le pregunté, ¿en qué porcentaje ha crecido su iglesia? Me dijo que había crecido en un 15% en el primer semestre, pero no pudo continuar. Así que le dije, ¿y ahora en cuánto están? Me dijo que había crecido solo un 10%. Así que le pregunté, ¿por qué ha disminuido un 5%? Y añadí que si en el primer semestre habían crecido en 15%, en el segundo deberían haberlo hecho en un 20 o 25%, o al menos deberían haber mantenido ese 15% de la primera mitad. Le pregunté, ¿cómo es posible que el crecimiento haya disminuido? Y empecé a hablarle del amor por las almas perdidas, de cómo los pastores debemos amar a las ovejas que Dios nos ha dado. Hermano, cada alma que el Señor me ha confiado es una oveja de Dios, y dependiendo de la forma en que les enseñe, podré guiarlos al cielo o los podré hacer tropezar y hacer que vayan al infierno. Son hijos e hijas de Dios, y debemos tener mucho cuidado al enseñarles y guiarlos. Volviendo al caso de este consiervo, le hice una pregunta: ¿a quién ama más usted? ¿A las ovejas de su iglesia o a su familia? Me respondió que a su familia. Entonces le dije que eso no estaba bien porque él es un siervo de Dios. ¿Qué nos dijo Jesús en la Biblia? Cuando la Virgen María y sus hijos se acercaron a Jesús, ¿qué dijo el Señor?
¿Acaso salió a recibirlos? No, de ninguna manera. Jesús dijo, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ahora le pregunto a usted, ¿a quién debemos amar más? Sí, es a la oveja que Dios nos confía. Si usted es un siervo de Dios, es decir, un pastor, deberá amar más a los hijos de Dios que a su propia familia. Si usted ama a su familia más que a las almas que Dios le ha confiado, no es digno de ser un siervo de Dios. Les cuento algo de mi familia. La mayor parte de mi familia, mis hermanos y hermanas, viven en Seúl, y de parte de mi esposa también viven en esta capital, pero nunca tengo tiempo para visitarlos. Eso me da tristeza. No puedo visitar a mis hermanos de sangre. Me dirijo ahora a los pastores. Desde un punto de vista carnal, yo quiero ir a visitar a los miembros de mi familia. Quiero cenar con ellos. Cuando celebran el cumpleaños de alguien, también quisiera poder festejarlo con ellos. Lo podría hacer si me dejara guiar por mis sentimientos carnales, pero espiritualmente no puedo hacerlo. Si visito a mis hermanos solo porque son parte de mi familia, tendría que hacer lo mismo con todos los miembros de la iglesia. Por ejemplo, si algún miembro de mi familia estuviera en el hospital y yo fuera a verlo, tendría que hacer lo mismo con todos los hermanos de la iglesia que fueran al hospital. Pero en mi situación actual no puedo hacerlo. No puedo visitar solo a una familia, así que a fin de no hacer ningún tipo de discriminación, debo tratar a todos por igual. Ahora bien, si entre los miembros de una célula hay un hermano que ama más a Dios que los miembros de mi propia familia, entonces amaré más a ese hermano en Cristo que a mi familia. Esto es lo que yo creo y lo que yo hago. Y yo no cambio. Desde el inicio de esta iglesia hasta hoy, no ha habido ningún cambio en mi comportamiento. Eso es lo que le dije a ese siervo que me pidió que le señalara sus errores. Ahora bien, a medida que pasa el tiempo, el corazón tiende a cambiar. Por ejemplo, algunos tienen un corazón semejante a este. Se dicen que, como ya son pastores o siervos de Dios, ya nada puede cambiar eso. No pueden dejar ese camino. O que hay una meta que se han planteado para este año y eso es todo lo que deben hacer. Se autolimitan por conveniencia. La semana pasada, en oración, Dios puso en mi corazón el nombre de un hermano. Aún no ha llegado a la santidad. Todavía tiene algo de lo que debe despojarse. Todavía tiene mal genio. Sí, comete errores y tiene cosas que debe corregir, pero Dios lo ama. Cuando yo estoy afligido, Él también lo está. Cuando yo estoy triste por algo, Él ayuna y se queda en vigilia orando por mí. Me quiere con todo su corazón. Si yo estoy preocupado por las finanzas de la iglesia, Él se preocupa más que yo. Siempre está pensando en la forma como ayudarme y apoyarme. Se preocupa por mí, se preocupa por la iglesia, por la misión que Dios me ha encomendado, por la construcción del santuario de Canaán y del gran santuario. Clama por mí en oración con lágrimas y llanto. Por eso Dios lo ama, a pesar que aún tiene un carácter demasiado estricto. Dios lo ama porque ha visto su corazón. Como les estaba diciendo, desde que acepté al Señor, nunca he cumplido con mi servicio o ministerio por obligación. Nunca lo he hecho a la fuerza. Nunca he orado simplemente por cumplir. Siempre
he querido dar más y más para Dios. Y por gratitud hago todo lo que le agrada a Dios y le doy todo lo que tengo. Y Dios me ha retribuido con creces y todavía me da más. Como me da una medida rebosando, puedo hacer todo lo que tengo en mi mente. Y si tengo algo en mi corazón, Dios siempre me lo concederá y lo hace mejor de lo que yo había imaginado. ¿Saben por qué? Porque hago las cosas que agradan a Dios y eso toca su corazón. Por eso me bendice. Si anhela la gracia de Dios, espero que pueda grabar esto en su corazón. Lo que ha escuchado hasta ahora es palabra de Dios y es muestra también del amor de Dios. Dios le está enseñando la forma correcta para recibir respuesta a sus peticiones con esa clase de corazón anhelante. Espero que a través de estos mensajes corrija lo que tenga que corregir en su vida para así agradar a Dios y disfrutar de la bendición que está preparada para usted. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, si está en el fluir del Espíritu, a través de estos mensajes podrá llegar al nivel del Espíritu completo. Tal vez en alguna ocasión haya declarado enfáticamente que ama a Dios y al Señor, pero ¿acaso en algún momento su corazón no se ha desanimado y ha sido perezoso en cumplir sus tareas y su servicio en la iglesia? ¿Acaso su amor a Dios no se ha enfriado y ha servido en su ministerio solo por cumplir? ¿Acaso solo por un instante no ha sentido deseos de dejar de orar? Dios se lamenta por esta clase de hijos y por eso nos ha dado estos mensajes. Por ejemplo, en un matrimonio, si no cambia el corazón de los cónyuges, la vida de esa familia será como estar en el cielo. Antes de casarse, incluso antes de comprometerse, amaba a su pareja. Si aún mantiene ese mismo nivel de amor, si su corazón no ha cambiado después del matrimonio o luego de tener hijos, entonces, repito, su vida será como estar en el reino de los cielos. Sentirá como si su relación todavía estuviera en la etapa del noviazgo. Se sentirá bien todo el tiempo. Si su corazón no ha cambiado, deberá amar aún más a su cónyuge. Y naturalmente, ese amor será mejor que el anterior. Verá más linda a su esposa. Este es el corazón de espíritu. Este es el amor espiritual. Este es el corazón constante e inmutable que no cambia. Ese matrimonio formará una hermosa familia y serán felices. En esta iglesia hay muchos matrimonios que tienen ya algunos años de casado. Escuche bien esto. Si su cónyuge nunca ha mencionado la palabra divorcio durante su vida matrimonial, entonces es un buen cónyuge. Eso es cierto. Solo mire a su alrededor hoy en día. Yo no veo telenovelas ni nada por el estilo, pero sé que en la televisión y en las películas se habla sobre el divorcio con demasiada facilidad. Le pregunto, ¿es acaso su matrimonio un juego o algo así? Básicamente, la mayoría arguye muchas razones para divorciarse. Hay muchos que quieren divorciarse, incluso en la iglesia. ¿Acaso venir a la iglesia es motivo de divorcio? ¿O se divorcian después de tener hijos? ¿Acaso el amor puede cambiar tan fácilmente? ¿Se divorcian por cualquier cosa? Qué bueno sería si las personas no tuvieran esa clase de corazón cambiante. Lo mismo ocurre entre padres e hijos, especialmente con las hijas. Cuando son solteras, ellas mismas dicen que no se van a casar, que van a vivir siempre con sus padres, pero luego cambian de idea fácilmente
o se comprometen con alguien y luego cambian de opinión. Por eso se presentan tantos problemas. Por supuesto, todo eso es malo. Sin embargo, todas estas cosas suceden porque se tiene un corazón cambiante, es decir, un corazón traicionero. Ya les he compartido mi testimonio acerca de los calamares. A mí me gusta mucho comer calamares. Me gustaba comerlos fritos. Pero un día alguien me dijo que el olor de los calamares es muy fuerte. Así que me sugirió dejar de comerlos porque el aliento de mi boca podría quedar impregnado de ese olor. Por eso medité en ello y me propuse dejar de comer calamares. Así que yo y la persona quien me sugirió esto prometimos no volver a comer más calamares. Desde entonces nunca más he comido calamares por cerca de 20 años. Nunca he comido ni un calamar, sean fritos o al natural. Pero más tarde me enteré que la persona que me dijo esto estaba comiendo calamares. El punto es que yo hice una promesa. Aun cuando la otra persona no haya cumplido su palabra, yo sí lo hago. Y no comeré calamar hasta que nos encontremos en el cielo. No sé a ciencia cierta si en el cielo podremos disfrutar de este delicioso platillo. No estoy bromeando, hermanos. Ustedes no se imaginan lo mucho que a Dios le agrada un corazón constante e inmutable. Es decir, que no cambia ni siquiera en las cosas pequeñas. ¿O acaso no cree que Dios confiaría en usted si tuviera esta clase de corazón inalterable? Si Dios confía en usted, me pregunto, ¿acaso no le concederá todo aquello que quiere? ¿Acaso no haría de usted un siervo fiel y no le daría autoridad y poder? Dios busca esta clase de corazón. Basta con pensar en los padres de la fe. No tuvieron esa clase de corazón cambiante. Cuando fueron martirizados, cuando los arrojaron al foso de los leones, cuando los echaron al horno de fuego ardiendo, cuando fueron perseguidos y asesinados, su corazón jamás cambió y continuaron por la senda correcta. Incluso hoy en día, en este mundo donde la gran mayoría vive cediendo a los instintos de la carne, Dios lleva y llevará a cabo su providencia sin cesar a través de aquellos que han llegado al nivel del Espíritu. En este fluir del Espíritu, le pregunto, ¿de qué lado quiere estar? Por supuesto, debería desear estar siempre en el lado del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? El salmista, en el Salmo 51, versículo 6 y 10, clama en oración lo siguiente: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es muy cierto. Dios busca corazones sinceros. Aun cuando alguien crea que no es muy inteligente y que no tiene mayor potencial, si tiene un corazón sincero e invariable, Dios lo usará grandemente y en el camino lo perfeccionará y capacitará. Dios obra y acciona en el Espíritu. Por eso, el obrar de Dios no lo llevan a cabo aquellos que tienen un corazón traicionero y que cambian de acuerdo a cada situación. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos anhelen esta clase de corazón puro e inalterable, tal como el salmista lo hizo, y así lleguen a ser un vaso de honra y limpio para que Dios los pueda usar para su gloria y honra. Amados hermanos, un corazón inalterable y constante es un corazón sincero, y cuando uno tiene un corazón sincero, su corazón no cambiará
por ninguna circunstancia. Hebreos capítulo 10, versículo 22 nos dice al respecto: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Si tiene un corazón sincero, tendrá una fe perfecta. Y el Evangelio de Marcos, capítulo 16, nos dice que con esta clase de fe, usted podrá manifestar señales y prodigios. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a alcanzar esta clase de corazón sincero y así puedan tener esta clase de fe perfecta que a Dios le agrada. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios,
Bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.